Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, me he cortado el pelo. Pensaba que estaba viniendo una época de cambios y pues qué mejor, ¿no?, que representarlo a través de esto. La verdad es que no sé si me convence a día de hoy. Y hablando de cambios, vamos a hablar de estos últimos meses conmigo misma, que he aprendido, que os vengo aquí a tratar de enseñar, a lo mejor vosotros os sentís identificados. Yo siempre he sido una persona que le ha dado por tener periodos de tristeza, a lo mejor de tiempo en tiempo. Entonces vengo a hablar un poco de eso, porque a día de hoy me sigue pasando, y me ha pasado recientemente el estar triste y el necesitar esas semanas de parón. Creo que he reflexionado acerca de por qué se puede dar esto, cómo entenderlo, porque va a haber muchas personas que me vengan y me van a decir que igual se sienten de la misma forma y piensan que tienen depresión, porque yo era una de estas personas que pensaba eso, y aparte porque cuando fui a terapia y pregunté acerca de esto, la mayoría de psicólogas que me trataban me decían: no, es que tienes depresión, te tienes que medicar. Yo siempre pienso un poco en el porqué de detrás, no solamente la parte superficial. No te digo yo que no pudiese llegar a tener depresión, pero hubo una psicóloga en particular que me dijo que, pues eso, que era más por el contexto, la situación donde me encontraba y que podía derivar en una depresión, pero que como tal no era una persona que estaba deprimida, porque la depresión no se da de la noche a la mañana, ¿sabes a lo que me refiero? Y estos periodos, los cuales yo os estoy describiendo, eran como muy concretos. Eran momentos donde yo no estaba bien con mi vida, en ningún ámbito, y necesitaba cambiar. Y en el fondo sabía que tenía que llevar a cabo un cambio y por eso sentía esa tristeza, por eso me sentía así de mal. Recientemente me pasó esto. Estuve unas semanas muy mal, con una sensación muy desagradable acerca de mí misma, juzgándome, criticándome, y creo que era porque en general las cosas en mi vida no estaban bien colocadas, tanto con el tema de familia, con el tema amoroso, con el tema de estudios, como que todo era un poco caos y yo no estaba verdaderamente haciendo algo que tuviese un propósito para mí. Y eso, ahí es donde quiero llegar, porque creo que es la clave de todo. Estas psicólogas me decían que estaba deprimida, pero yo creo que es que si yo de por sí soy una persona que soy bastante reflexiva, filosófica, estudia psicología y me gusta muchísimo comunicar, pues todo eso tiene otra cara, y esa es la cara de la cual os hablo a veces, ¿no? Del control, sobre analizar. Si eres una persona reflexiva, pues puedes reflexionar cuando estás bien acerca de la vida y acerca de cosas bonitas y sacar buenas reflexiones. Pero eso también se aplica cuando estás mal. Entonces, yo creo que es completamente normal, basándome en mi personalidad, que obviamente me meta un poco en una ola de intensidad, de negatividad y demás, porque cuando estoy reflexionando y estoy mal conmigo, pues va a salir eso. Va a salir una reflexión que además va a estar muy basada en el existencialismo, rollo, ¿qué hago aquí y cuál es mi propósito? Y durante muchos años, cuando tenía 14, 15, yo pensaba que esto era algo muy raro, porque la gente cuando le hablaba de esto, pues a lo mejor mis amigos no pasaban por lo mismo, o hablaba de esto y parecía que yo quería hacerme daño o quería desaparecer del mundo. O sea, lo veía con un tono oscuro, ¿sabes? Pero luego pensé y dije, es que no creo que venga tanto desde ahí. Creo que es que si soy una persona muy reflexiva y muy consciente acerca de las cosas de su alrededor y de sí misma, necesita ser consciente también del propósito que tiene y se da cuenta cuando las cosas no van bien. Entonces el otro día subí un vídeo a TikTok hablando de esto, de reflexionar mucho acerca de tu existencia y cómo muy poca gente habla de esto, de que en verdad no tiene por qué estar asociado a que tú seas un bicho raro o que estés deprimido, no siempre. Simplemente puede ser que necesites refocalizarte, volver a examinar qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo, porque a lo mejor ya no te hace feliz. Y más si eres una persona que eres muy consciente de las cosas que haces día tras día o muy autoexigente. Yo, en ese sentido, cuando tengo un propósito, tengo muchísima fuerza de voluntad, me empeño día tras día en hacer las cosas que tengo que hacer, me exijo muchísimo. Entonces es normal que cuando de repente pase cualquier cosa y yo tenga dudas acerca de si esa cosa que quería conseguir la sigo queriendo o no, pues me dé una bajona, porque estás poniendo toda tu energía, toda la intensidad, todo tu empeño en algo y de repente estás dudando acerca de si ese algo vale la pena. Entonces creo que es muy normal la reacción que podemos llegar a tener de que nos pegue un bajón y nos replanteemos las cosas. Lo digo más que nada porque sé que habrá personas que les habrán dicho este diagnóstico, rollo, estás deprimido y ya está, o que simplemente no entienden del todo qué les pasa y lo asocian siempre con depresión o con que simplemente están mal. Y es que una parte de mí no resonaba con eso. Decía, hombre,
estoy triste y estoy mal, pero tampoco creo del todo que eso sea lo que me está pasando. Igual ahora que os he explicado esto, ¿pensáis que esto puede ser una posible respuesta? No lo sé. Una de las cosas que hablan los psicólogos de la Gestalt, que es una rama que muchas personas pues rechazan en el mundo de la psicología, porque al final la Gestalt es un poco más holística, un poco más... Bueno, informaros, sacar una conclusión vosotros, yo no soy quien para decir nada. La cosa es que no muchas personas que yo conozco emplean la Gestalt en terapia ni en general. Y me incluyo aquí porque yo tampoco soy de pensar que voy a ejercer esa rama de cara a futuro, pero sí que les tengo que dar un punto de razón, un fenómeno del cual hablan, el insight. Y me vais a decir, ¿qué es esto? El insight es como cuando tú piensas que no consigues ver el puzzle entero, como que falta una pieza o no consigues como encajar todo el puzzle y de repente no sabes qué es, que un día te levantas y lo tienes encajado. No sé cómo decirlo, voy a poner un ejemplo para que me entendáis. Yo, por ejemplo, estos meses estaba triste y estaba mal. Y estuve unas semanas pues dejándome un poco sentir esa incomodidad, como os he dicho otras veces, pero también esforzándome pues por salir adelante, por ver qué me pasaba, por pensar acerca de mis sentimientos y demás. Y os prometo que me levanté una mañana y esa sensación como que de repente se apaciguó. No llegó a irse del todo, pero como que de repente ya sabía qué quería hacer respecto a todos los problemas que se habían estado presentando estas últimas semanas. Yo creo que uno no puede resolver un problema hasta que no tiene la capacidad o no tiene las herramientas para hacerlo. Y muchas veces, un día cualquiera, pero bueno, pasa un tiempo y de repente te sale la solución o la decisión que quieres tomar. Ellos lo explicaban desde un punto de vista muy teórico, porque tampoco hay como evidencia científica de que esto suceda, ¿no? Pero yo creo que muchas veces sí que hay gente que se sentirá bastante identificada con la típica sensación de he estado muchos días obsesionándome con un problema porque no sabía cómo solucionarlo y de repente ya lo sé, como que de repente se ha resuelto. Yo voy a intentar aquí hacer una especulación, ¿vale? O sea, al final es un poco mi experiencia personal, pero yo creo que a veces me pasa esto o se puede explicar este fenómeno, lo del insight, por una cuestión de que hay veces donde necesitas estar mal, reconocer que estás mal, que algo no funciona, que algo no va bien, y una vez que partes de esa base, que partes de ser consciente de que algo no funciona, es mucho más sencillo luego remontar, mucho más sencillo que te levantes más ligero los próximos días. ¿Por qué? Sabes que en el fondo tienes que hacer un cambio y ese momento donde te estás dando cuenta de que las cosas van mal, esos días donde estás triste, donde no te apetece hacer nada, creo que es como un poco el sacar esas fuerzas porque sabes que te va a tocar sí o sí dar un cambio en tu vida. Al menos esto es lo que a mí me ha pasado bastantes veces, en el sentido de cuando tenía 15, por ejemplo, me dio este bajón y me dio especialmente fuerte también porque estaba pasando por la adolescencia, entonces me di cuenta de que las cosas que estaba haciendo no me estaban llenando, no tenían un sentido para mí y pues por eso dejé de fumar, dejé de beber, dejé de relacionarme con ciertas personas, esto ya lo he dicho, pero lo que no he dicho es que fueron unos meses muy malos donde tuve que tratar de entender por qué me sentía así o qué quería hacer, recapacitar, ser consciente de lo que estaba mal y luego las cosas empezaron a mejorar porque empecé a tomar acción. Entonces el insight no viene solamente de reconocer tus problemas y ya está, yo creo que también viene de una parte de ti que sabe que tiene que tomar acción. Y cuando empiezas a hacer esas mini acciones, ¿sabes? Esas mini cosas que sabes que te vienen bien para modificar lo que estaba pasando, para que ya no te sientas tan mal, pues de repente es cuando ya dices, pues estoy mucho mejor porque en el fondo sí que sabía que necesitaba un cambio. Yo lo asocio especialmente al cambio. Yo os lo digo como persona autoexigente, que cuando se le mete algo en la cabeza y tiene una meta, ya no ve otra cosa y pone un 1% cada día. Y también como persona que es muy consciente en sí de lo que hace, en el sentido de pongo tanta atención a esto, tengo tantas ganas de conseguirlo, que cuando veo que no estoy alineada con lo que estoy haciendo, porque ya como que no le veo un sentido, me dan estos momentos de bajón. También creo que la tristeza aquí desempeña un papel muy importante y es la ternura. Nosotros tendemos a cuidarnos más cuando estamos tristes, porque cuando estamos tristes o cuando estamos enfermos es cuando bajamos el ritmo. Y tengo que reconocerme que muchas veces cuando yo también he estado triste en estos periodos de los que os hablo, que necesitaba un cambio, me he permitido sentarme a pensar y hacer las cosas que verdaderamente me gustaban
y dejar de exigirme constantemente como hago todos los días. Y me gustaría mucho más que la gente se cuidara sin necesidad de estar triste. En el sentido de que yo creo que a veces estamos tristes a posta porque sabemos que va a conseguir que pongamos más atención en nosotros o que otros pongan más atención en cómo nos sentimos. Yo sé que cuando estoy triste mis padres me hacen más caso que cuando estoy contenta. Porque cuando estamos contentos todo va bien, la gente lo deja estar. Pero si estás triste, sabes que te vas a cuidar más tú, vas a priorizar más lo que te apetece hacer, porque no te apetece sentirte mal. Y vas a parar un poco más, a lo mejor te quitas más responsabilidades. O igual no, igual eres una persona que funciona de otra manera y prefieres simplemente seguir cargando con lo que tienes todos los días y pensar que la tristeza no está ahí. Bueno, pues esa es otra manera, ¿no? Pero al final yo creo que la tristeza muchas veces nos permite o me ha servido de herramienta para poder cuidarme a mí misma. Porque sabía que me estaba exigiendo demasiado en el fondo y como que el estar triste y el encontrarme mal ha sido algo que me ha servido para parar, para volver a cuidarme mejor, porque no estaba haciendo las cosas del todo bien. Ha sido como el pequeño punto de inflexión que a veces necesitamos, rollo, uy, te estás sobresaturando a demasiadas cosas. No quiero que este vídeo dure demasiado, porque creo que estoy hablando de muchos conceptos y son cosas bastante importantes y quiero que se puedan asentar bien. Entonces voy a hacer un breve resumen. Creo que en general, cuando tú estás pasando por estos periodos de estar triste o de encontrarte mal contigo, muchas veces se pueden dar para que te des cuenta de que necesitas hacer un cambio. Porque a lo mejor no estás alineado con tu propósito, con lo que quieres conseguir, con esas cosas que miras para adelante y son tu motivo para seguir día tras día, porque en el fondo todos necesitamos un propósito para vivir. Si ese es el caso, no penséis en el típico diagnóstico sencillo que puede ser, hoy igual estoy entrando en una depresión. Vale, puede ser cierto, pero ¿por qué? Hay una causa. Entonces, examinar eso antes que quedaros con simplemente tengo depresión y ya está. Al menos a mí me interesaba más quedarme con por qué me puedo estar llegando a sentir de esta forma y voy a trabajarlo y voy a tratar de hacer un cambio en mi vida, porque la mayoría de veces que me ha pasado esto de estar triste y ser muy consciente de mí y reflexionar acerca de mi existencia ha sido porque necesitaba hacer un cambio. Y cuando en ese periodo de tristeza empiezas poco a poco a salir de ahí intentando cambiar esas cosas que sabes que te están ocasionando problemas o que ya no te gusta hacer o esas responsabilidades que simplemente te sobran, tienes ternura, te cuidas más, priorizas tu bienestar, pues entonces ahí es cuando llega ese insight del que os hablo, llega esa sensación de, bueno, ya no estoy tan mal y qué curioso, ¿no? Porque a lo mejor era simplemente que necesitaba un cambio. Y esto lleva tiempo y a cada uno le llevará el suyo y muchas veces se dan recaídas, muchas veces a lo mejor haces esos cambios para bien, pero luego tienes otra etapa donde te vuelves a exigir demasiado y necesitas volver a parar, pero así es la vida, es lo que os digo. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión aquí? Yo no creo que la tristeza debería de ser una causa para que la gente se porte bien consigo misma. Creo que tenemos que saber aflojar incluso cuando nos sentimos bien, y ahí está la complicación, porque la gente cuando está muy bien trata de meterse muchísimas cosas para hacer y trata de explotar toda esa felicidad, pero eso te va a llevar a quemarte antes, a saturarte, a estar infeliz haciendo lo que estás haciendo, a que sea efímero. Entonces ahí está la paradoja, que en el fondo también tenemos que aligerar cuando estamos bien, no pensarnos que somos invencibles. Y eso se basa un poco en la humildad o en trabajar tu ego, no sé. Yo creo que va por ahí. De todas maneras, espero que os haya gustado el vídeo. Perdón porque sea tan cortito, pero estoy de exámenes y no tengo más tiempo. Así que bueno, os veo en el siguiente vídeo. Adiós.